Ok, bueno, podemos comenzar por hoy entonces. Gracias a todos por venir. Bueno, primero que nada, disculpen que todavía no he puesto la primera tarea, la debería poner probablemente mañana. Sé que ya les he dicho antes como que sí, vamos a seguir y así, pero sí, ya debería estar pronto. Am, entonces podemos seguir con la semana pasada, el jueves pasado, estábamos hablando de corriente digo, estábamos hablando de la teoría de transistores MOS, entonces quería hacer unos comentarios am, volviendo un poco a todo lo que habíamos dicho. Estábamos hablando de la teoría básica de los transistores MOSFET. Entonces, bueno, antes de yo seguir con la clase, em, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta, quedó alguna pregunta pendiente de la clase pasada? Que si no, am, quería hacer un comentario. La semana pasada estábamos hablando de consumo de energía en un circuito como este, con un inversor, qué sé yo. Entonces hablamos de conectar tu circuito integrado a una fuente de voltaje. Am, entonces llegamos a que la ecuación en este caso iba a ser CVD cuadrado para el consumo de energía. Y entonces ya de ahí, luego estudiamos como otra vez estas transiciones, cuando nuestro output iba de 0 a 1. Luego estudiamos cuando iba de 1 a 0. Creo que fue aquí. Mm. Aquí está caso 2, exacto. Caso 2 de 1 a 0, caso 1 a 0 a 1. Estudiamos estos dos casos, hicimos esta tabla y terminamos deduciendo que el consumo de energía era un medio CVD cuadrado F. ¿Ok? Y para llegar hasta allá, cuando estábamos haciendo todas estas fórmulas, dijimos que en el caso de la transición de 1 a 0, el consumo de energía de la fuente iba a ser 0, y en el caso de 0 a 1 iba a ser CVD cuadrado. ¿Ok? Probablemente todos se acuerdan de esto. Entonces ahora quería era hacer como un comentario antes de seguir, que la energía cuando vas de 0 a 1, em, en verdad no va a ser 0, va a ser otra capacitancia por CVD cuadrado. Entonces déjenme am, añadir una última página aquí para hacer un pequeño comentario. ¿Ok? Si estamos considerando un inversor, ¿ok? Y la carga de ese inversor es un capacitor, así, entonces vamos a estar como en el caso pasado, vamos a tener que energía de cuando vas de 0 a 1, en la energía desde la fuente, ¿cierto? Dijimos que va a ser CL BDD cuadrado, y la energía cuando el output va de 1 a 0, dijimos que va a ser 0 desde la fuente, ¿ok? Y esto fue lo que estábamos utilizando a la hora de simplificar esta fórmula, ¿ok? Em, entonces ahora una pregunta, ¿ok? ¿Qué pasaría si tu inversor tiene ahora la carga, pero en vez de este capacitor, vamos a llamarlo C2? Entonces, bueno, vamos a llamar a este C1. ¿Ok? Entonces, déjame poner aquí C1 también. Si tenemos aquí un capacitor C2 que está conectado a VDD, ah, entonces ahora les pregunto, ¿cuáles serían las energías en este caso?
Y déjenme ponerlas en el mismo orden que antes. Eh, entonces, a ver, pregunto a alguno de ustedes, si aquí en este caso tu carga está conectada a VDD en vez de tierra, ¿cuál va a ser la energía que consumes cuando este capacitor, o sea, cuando el output, ¿cierto? Va de 0 a 1. ¿Alguno tiene una idea? Ya, ¿puedes repetir otra vez, Diego? Disculpa. Ujú. Sí, la pregunta es, la clase pasada estábamos analizando esta pregunta, ¿cierto? Donde teníamos un inversor y decíamos, ok, la carga de este inversor es un capacitor que está conectado entre el output y tierra, ¿cierto? Y estudiamos estos dos casos. Dijimos, ok, cuando el output va de 0 a 1, que era lo mismo que decir que iba de 0 a VDD, entonces decíamos, ok, se tiene que cargar, ok. Entonces, en verdad, aquí va a estar em, en este caso, voy a borrar esto después, pero o sea, la idea era que teníamos VDD, una resistencia, y teníamos aquí el capacitor, ¿cierto? Y decíamos, ok, cuando el output va de 0 a VDD, se tiene que cargar, esta corriente viene desde la fuente de voltaje, ¿correcto? Y entonces dijimos, analizamos esto y llegamos a la conclusión de que la energía consumida desde la fuente de voltaje era C1 VDD cuadrado, ¿cierto? Em, si quieres, déjame, vamos a decir que este era el caso 1, y ahora, si este era el caso 2, en este caso dijimos, ok, um, aquí vamos a tener una resistencia a tierra. Este es nuestro capacitor. ¿Ok? Y ahora en este caso 2 estábamos diciendo que este capacitor se va a descargar. La corriente viene de este capacitor, ¿cierto? No viene de la fuente. Entonces esta era la energía que venía desde la fuente. En este caso dijimos que iba a ser 0. Hasta aquí estamos todos en la misma página, ¿no? Esto fue lo que hablamos al comienzo de la clase pasada. Sí. Ok, ahora la pregunta es, ¿qué pasa si en vez de tener este capacitor conectado entre la salida y tierra, qué pasa si está conectado entre la salida y VDD? Entonces estaba ahora hablando de nuevo que teníamos nuestro caso 1 y nuestro caso 2, ¿ok? En el caso 1, ¿ok? El output está yendo de 0 a 1, ¿correcto? Es decir, que va a estar cargándose a través de BDD, ¿correcto? O sea, tenemos aquí BDD, aquí viene am, nuestro capacitor, ¿ok? ¿Por qué? Porque bueno, si el output está yendo de 0 a 1, es porque el input del inversor estaba yendo de 1 a 0, y entonces es el transistor PMOS el que se enciende, ¿correcto? Y en el caso 2, pues aquí vamos a tener tierra, nuestra resistencia, y ahora nuestro capacitor C2, ¿cierto? Si estamos de acuerdo que en el caso 1 en el que tenemos esta transición, este sería como que el circuito equivalente, y en el caso 2, este sería el circuito equivalente. Sí, sí. Sí, profe. Sí, ok. Em, entonces ahora, em, para hacer un poco más, o sea, fíjense este circuito en el caso 1, ¿ok? Como estos dos puntos son los dos BDD,
pudiésemos simplemente conectarlo, ¿cierto? O sea, a ver, de hecho, déjame volver a dibujar. Como aquí tenemos BDD, los dos puntos son BDD, esto es lo mismo que tener aquí nuestra fuente de voltaje, ¿ok? Aquí tenemos nuestro capacitor y aquí tenemos la resistencia, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo que estos dos circuitos son básicamente el mismo circuito, ¿no? Sí. Ok, entonces ahora la pregunta es, en este caso, cuando este capacitor que está acá, fíjense, este capacitor que está acá, en este caso, tiene que pasar, el voltaje que está acá va a pasar de 0 a VDD, ¿ok? Entonces, inicialmente, el voltaje aquí va a pasar de 0 voltios a VDD. Entonces, ahora si vemos el voltaje en este capacitor, déjenme arrimar esto un poco. El voltaje en este capacitor, ¿ok? Va a pasar de VDD a 0, ¿correcto? O sea, si nuestro voltaje de salida pasa de 0 a VDD, cuando es 0, el voltaje en este capacitor vale VDD menos 0, vale VDD, ¿ok? Y cuando este capacitor ahora se carga, o sea, cuando este voltaje que está acá llega hasta VDD, ahora el voltaje en este capacitor va a ser 0, ¿cierto? O sea, se carga y se descarga. Am, o sea, en este caso, este capacitor en verdad se va a descargar. ¿Por qué? Porque está conectado entre el output y VDD. Entonces, inicialmente, el voltaje en este capacitor es VDD. Cuando el output está en 0, el voltaje en este capacitor es VDD. Y cuando el output llega a VDD, el voltaje en este capacitor es 0. O sea, si ves lo que está pasando en este capacitor, el voltaje va de VDD a 0. O sea, este capacitor se está descargando. ¿Sí, sí lo ves, Jacobo? Sí, sí. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Como este capacitor se está descargando, si pensamos en la corriente, ¿cierto? Am, pues, ¿cómo va a ir la corriente acá? Bueno, o sea, no sé cómo decirlo, pero va hacia abajo, va hacia la resistencia. Em, pues, una manera de verlo es que si este era nuestro capacitor, ¿cierto? De nuevo C2, si vemos el voltaje en el capacitor, dijimos que inicialmente está en VDD y eventualmente se va a descargar a 0 voltios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El voltaje aquí está bajando, entonces ahora este vamos a decir que es nuestro voltaje B, ¿ok? Si ves ahora, si ves la derivada de B con respecto a T, es negativa, ¿cierto? Entonces, básicamente la corriente, en este caso, es negativa, pero la corriente aquí estaría definida yendo así. Entonces, bueno, al final, como es negativa, al final la conclusión es que la corriente va a estar yendo así. ¿Ok? No sé si esto tiene sentido. Fíjense, vamos a comparar con el ejemplo de arriba, ¿ok? Cuando, cuando este capacitor se está descargando, ¿ok? Recuerden que inicialmente este voltaje, cuando te estás descargando, este voltaje inicialmente va de VDD a 0, ¿cierto? Ok, este voltaje va de VDD a 0 y ¿qué pasa? La corriente entonces va del terminal que está con menos voltaje al que tiene más voltaje. Tiene sentido porque este capacitor en este caso está entregando energía, ¿correcto? Entonces nuestra corriente va a ir en este sentido, ¿ok? Ahora, si lo vemos en el caso de abajo,
va a ser lo mismo. O sea, vamos a tener que nuestro capacitor se está descargando, ¿ok? Entonces la corriente tiene que ir del terminal que tiene menos voltaje al terminal que tiene más voltaje, ¿ok? Vamos a tener corriente en este sentido, ¿ok? No sé si está claro para todos, pero si no, para seguir avanzando con la clase, porque no es el punto principal, eh, podemos quedarnos hablando después de la clase si alguno tiene preguntas, y también, por supuesto, me pueden contactar por Slack, podemos tener alguna como hora de consulta, pero también pueden ver la repetición de este video. La idea es que como este capacitor se está descargando, la corriente va así, y a donde quiero ir es que tenemos como este circuito, ¿cierto? Entonces aquí tenemos como un ciclo de corriente, por decirlo así. El punto es que desde aquí no viene corriente, ¿ok? La energía que estamos disipando por esta resistencia viene de este capacitor, no viene de la fuente. Entonces, en este caso, en esta transición, la potencia la energía disipada desde la fuente es cero, ¿ok? Y ahora, si nos vamos al caso número 2, en este caso número 2, ¿qué está pasando? Se va a estar cargando este condensador, ¿cierto? Este condensador se va a estar cargando, lo que quiere decir que vamos a tener corriente en este sentido, ¿ok? Es decir, vamos a tener corriente como dibujé aquí en esta flecha, ¿ok? ¿Esto sí está más claro para todos o todavía no? Sí, profe. Bueno, entonces en este caso, como tenemos corriente en este sentido, ahora sí la corriente viene desde la fuente de voltaje, y entonces en este caso, nuestro consumo de energía, si va a ser un medio, digo, aquí no hay ningún medio, va a ser C2 BDD cuadrado. ¿Por qué? Bueno, pueden hacer la cuenta, por decirlo así, pero es muy parecido a el caso anterior. O sea, esto que está acá, este análisis sería muy parecido al que hicimos la semana pasada. De hecho, si lo ven aquí, la energía que se disipa en el caso 1, ¿cierto? La energía que se disipa aquí va a ser un medio C2 cuadrado, ¿cierto? Entonces, esa tiene que ser la energía que inicialmente se almacenó aquí en este capacitor, y podemos hacer un análisis parecido, pero el punto es que vamos a llegar a que esta es la energía disipada ah, por el inversor. Entonces, a donde quiero ir es que si aquí tenemos un capacitor conectado entre la salida y tierra, la energía que consumes cuando vas de 0 a 1 es CBD cuadrado, pero cuando vas de 1 a 0 es 0. Pero ahora si conectas tu capacitor al revés, por decirlo así, entre la salida y VDD, cuando vamos de 0 a 1 no consumimos energía, y cuando vamos de 1 a 0 consumimos toda la energía, que de alguna manera es lo contrario a lo que teníamos antes, ¿ok? ¿Y por qué me quise poner a hablar de esto? Bueno, porque en la práctica, y vamos a ver por qué en el resto de la clase de hoy, pues en la práctica vamos a tener dos capacitores. Vamos a tener nuestro capacitor conectado a tierra y nuestro capacitor conectado a VDD. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay una transición de 0 a 1, ¿ok? Cuando hay una transición de 0 a 1, por este capacitor vamos a tener cierta... este capacitor tiene que cargarse, pues entonces vamos a tener este consumo de energía. Y cuando hay una transición de 1 a 0, vamos a tener consumo de energía por este otro capacitor. Entonces, quería era hacer este comentario para como aclarar que en las dos transiciones siempre vamos a tener consumo de energía, pero
si hacemos el análisis como por separado, pues vamos a llegar a este mismo resultado, que vamos a llegar a que la potencia consumida es 1/2 de toda la capacitancia por BDD cuadrado, por la frecuencia, por la actividad de switcheo. Entonces, esta fórmula va a seguir siendo verdad. ¿Por qué? Bueno, pueden volver a hacer el mismo análisis de la semana pasada. ¿Y qué va a pasar? Cuando lleguemos a este punto, aquí en verdad van a tener C1 y aquí en vez de tener 0 van a tener C2 BDD cuadrado. Y pues al final, aquí en vez de tener C, vamos a tener C1 más C2, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos al final, el consumo de potencia total, voy a añadir entonces una página. Cuando estamos hablando de nuestro inversor, queremos siempre poner nuestro modelo en el que tenemos C, y entonces nuestro consumo de potencia va a ser 1/2 C B cuadrado F por la actividad de switcheo. Pero si tenemos, si tenemos ahora dos capacitores, ¿ok? En este caso, nuestro consumo de potencia va a ser 1/2 de C1 más C2, B cuadrado, F, S, ¿ok? Pero este consumo de potencia, a ver, digamos, este consumo de potencia viene de aquí, este consumo de potencia viene de aquí, pero este consumo de potencia total también es lo mismo a pensar que tenemos los dos capacitores en paralelo conectados a tierra. ¿Ok? Es decir, si en vez de considerar el circuito así, lo ponemos así, pues vamos a llegar al mismo consumo de potencia al final. ¿Ok? Al final del día, el consumo de potencia, si modelamos nuestros capacitores como que están conectados así, el consumo de energía de potencia final va a ser el mismo a que si los conectásemos así. A pesar de que aquí la energía en cada transición es diferente, ¿ok? Entonces quería ir como, podemos seguir usando este modelo por el resto de la clase porque nos da el mismo resultado final y conceptualmente es más fácil utilizar este modelo. Pero o sea, quería destacar pues, que es importante que en verdad estos capacitores van a estar conectados de esta manera y por esa razón en todas las transiciones vamos a tener energía que viene de la fuente de voltaje. No es como que solo vamos a consumir energía cuando hay una transición de 0 a 1. También vamos a consumir energía cuando hay una transición de 1 a 0. Va en este caso a ser por este capacitor. No sé si se entiende el punto a donde iba o si alguno está confundido o tiene una pregunta, por favor, adelante, ¿no? Para eso estamos aquí. ¿Está todo claro? Sí, profe, todo claro. Ah, bueno. Em, bueno, no, entonces gracias. Y podemos seguir con la clase. Entonces, la semana pasada estábamos hablando de la estructura de los transistores MOS y derivamos la ecuación de corriente, ¿correcto? Quería hacer un comentario en nuestra derivación, ¿ok? Cuando estábamos hablando de este dibujo, ¿cierto? Estábamos considerando que había electrones que iban a ir desde el source hasta el drain, y entonces estábamos estudiando esta área pequeñita aquí, y al final de la clase, creo que fuiste tú, Osvaldo, que tenías una pregunta sobre qué pasaba si la capacitancia cambiaba por el ancho del canal, etcétera. Y volviendo un poco a esa pregunta, quería era hablar de que si te fijas en esta ecuación, ¿ok? Al final
esta carga. em, ya, quiero intentar copiar este dibujo. Ya. Ya, está difícil esto. Ok, quería era volver a cuando llegábamos a esta ecuación en la que decíamos como que, ok, esto al final va a ser lo mismo que, ya, me está faltando algo, creo que quería era ir a esta página, ok. Em, ok, al final del día estábamos diciendo que esta B va a ser lo mismo que movilidad por el campo magnético, digo, por el campo eléctrico, esta W es lo mismo, entonces al final estábamos viendo era que esta carga, ¿cierto? QD iba a ser lo mismo que COX por este producto. Entonces quería era volver a este punto, ¿ok? Em, para hablar de esto. QD es COX por BGS menos BTH menos B de Y, ¿ok? Quería era volver a hablar de esta ecuación un momento, ¿ok? Para decir que fíjate qué es lo que está pasando. Esta COX venía era por la capacitancia del óxido encima de el canal, ¿ok? Era la capacitancia en el gate y qué sé yo. Em, ¿Qué pasa? Si nos acordamos, ¿verdad? De la clase de física, etcétera, esta capacitancia, la carga, iba a ser C por B, ¿ok? Ahora, em, ¿qué pasa? Bueno, aquí estamos hablando de densidades, ¿cierto? Entonces tenemos esta COX va a ser una densidad con respecto a esta área y esta QD también va a ser una densidad con respecto a esta área, ¿ok? Pero lo importante a donde quiero ir es que si queremos la carga que se acumula aquí, pues vamos a tener que va a ser COX por el voltaje que tenemos aquí entre el gate y el canal en este punto, ¿cierto? Esa es la aproximación que estamos haciendo. Y ¿cuál va a ser el voltaje aquí? O sea, como cuál va a ser el voltaje entre el gate en este punto y el canal en este punto. Pues el voltaje en el gate es un metal, debería ser uniforme, entonces ese no va a cambiar. eh, entonces ahora sabemos cuál es el voltaje en el source, por eso sabemos cuánto vale BGS, ¿ok? Tenemos que hacer BGS menos B threshold, porque era a partir de B threshold que se empezaba a formar el canal. Y ahora, ¿por qué estamos restando B sub Y? Bueno, si Y es 0, o sea, si estamos aquí al lado del source, pues la carga que se va a acumular en esta área va a ser COX por esta diferencia, ¿cierto? Pero si nos movemos en dirección Y, si nos movemos en esta dirección Y hasta acá, la diferencia de voltaje aquí, pues va a ser el voltaje que había entre el source, ¿cierto? El voltaje que había hasta acá, menos el voltaje que subiste por moverte en esta dirección. No sé si tiene sentido. Sí, sí, tiene Eh, sentido, profe. vale. Sí, era como también para ver si aclaraba un poco la duda que tenías la semana pasada, que me pareció una muy buena pregunta, entonces también quería volver a hablar de esto antes de seguir. ¿Alguien más a partir de, digo, aparte de Osvaldo, alguien tiene alguna pregunta aquí o seguimos con la clase? Ok. Profe, yo tenía una Sí, pregunta, sí, sí, pero sí. Ujú, más que todo era el diseño físico es decir, no esta parte, sino usted nos comentó que por lo menos cuando conectábamos el body ujú. a tierra, había que colocar una porción, creo que era
de huecos. No me acuerdo si era más densa o... Sí. Esto quisiera aclararlo. No recuerdo exactamente muy bien cómo era. Sí, déjame buscar. Había un dibujo de esto, creo. Aquí, ¿no? Ajá, sí. Sí, o sea, cuando quieres conectar el sustrato, en este caso, como este es un transistor NMOS, ¿cierto? Porque el canal va a ser tipo N, queremos conectar el sustrato a tierra, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos esta conexión? Pues en principio, aquí tienes muchos huecos que se pueden mover, etcétera. Entonces, bastaría con conectar esto a tierra. Pero, ¿qué pasa? Para tener una buena conexión, ¿y a qué me refiero con buena conexión? Eh, Eso te diría que leas un libro de semiconductores, por ejemplo, hay uno que creo que es el que usaban en dispositivos electrónicos en la Simón, que es un libro de Neamen, o no sé cómo se pronunciará su nombre, em, pero te hablan de por qué cuando quieres hacer este tipo de conexiones, puedes poner, es conveniente hacer una conexión en la que añades un poco más de impuridades en tu silicio para que aquí haya todavía más huecos libres que por acá, o sea, que tengas más densidad de huecos aquí. Si haces la conexión de esa manera, vas a tener un mejor contacto, por decirlo así, entre tu sustrato y tierra. Profe, ¿y eso es obligatorio o, es decir, la diferencia es muy grande o no se percibe mucho? Am, Pues al final del día vas a tener que hacerlo así porque la tecnología con la que estás trabajando, digo, ¿cómo hacer estas conexiones? Al final del día no lo vas a decidir tú, lo va a decidir el que diseñó el proceso de fabricación, lo que estábamos hablando que era la tecnología antes, ¿correcto? Entonces alguien te va a decir, mira, si tú quieres usar mi tecnología, mi proceso de fabricación, cuando quieras hacer una conexión como esta, vas a tener que poner algo así. Entonces no vas a poder elegir tú si lo haces o no. Y vale la pena hacerlo. Sí, si no fuese importante, pues no se haría, ¿no? O sea, hacer esto, vamos a ver cuando comencemos con la clase 4 que hacer esto cuesta dinero, o sea, hacer esta conexión hace que tu proceso de fabricación sea más caro. Entonces, si no fuese importante, pues nadie lo haría, ¿no? No sé si eso responde la pregunta. Sí, profe, gracias. Sí, sí, sí. Y sí, o sea, de nuevo, yo no soy un experto en semiconductores, también por eso te digo que para los detalles puedes leer este libro, creo que tiene un capítulo en el que habla de este tipo de conexiones en particular. Em, pero, pero pues sí, cuando quieras hacer una conexión como esta, vas a tener que hacer lo que tu proceso diga. O sea, tú quieres hacer una conexión entre el sustrato y un metal para conectar después a tierra y pues vas a tener que hacer la conexión así. Pero sí, no, muy buena pregunta, César, gracias. Em, ¿Alguien más tiene otra pregunta antes de que continuemos? Ok, si no, em, entonces la semana pasada estábamos hablando de corriente en los MOSFETs, ¿correcto? Llegamos a que en el modo lineal la corriente iba a tener esta ecuación, ¿ok? Y entonces dijimos que si queríamos graficar, eh, esto sería utilizando un valor de BGS constante, ¿ok? Es decir, elegimos un valor de BGS y no lo seguimos cambiando. Y entonces ahora vemos qué pasa a medida que cambiamos BDS. Y la pregunta es cómo va a cambiar la corriente en el drain, ¿ok? Entonces estábamos hablando de que esta ecuación que teníamos va a ser una parábola, ¿cierto? Es una ecuación de orden 2 y como aquí este signo es negativo, básicamente va a ser una parábola cóncava, ¿ok? Que se curva hacia abajo, por decirlo así.
Entonces, si fuésemos a graficar esta corriente, dijimos que, bueno, va a llegar un momento en el que va a llegar a su máximo, ¿ok? O sea, esta parábola va a llegar a un punto donde va a llegar a su valor máximo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando llegas a ese valor máximo? ¿Qué pasa si sigues aumentando BDS? Entonces dijimos, bueno, no suena muy convincente que si sigues aumentando el voltaje, de repente tu corriente empiece a disminuir, ¿cierto? No es lo que uno esperaría. Usualmente si aplicas más voltaje, esperarías que tengas todavía más corriente, ¿no? Entonces, al final lo que pasa, por ahora, dijimos que la corriente se mantiene constante. Esta sería como nuestra siguiente aproximación, decir, bueno, en vez de pensar que la corriente baja, al final lo que va a pasar es que la corriente se va a mantener constante. Y si buscásemos cuál va a ser la corriente en este punto, ¿cierto? Porque, a ver, ¿qué pasa? Tenemos esta ecuación que es una parábola. Entonces, de esta ecuación podemos buscar cuál va a ser el valor de la corriente aquí, en el punto máximo. Pues si ese es el caso, ¿cierto? O sea, si buscamos ese valor de la manera que ustedes quieran, puede ser tomando una derivada, como sea, vamos a llegar a que la corriente va a seguir esta fórmula, que es la ecuación que estamos todos acostumbrados a ver para la corriente de los transistores MOSFET en saturación. ¿Hasta aquí alguno tiene una pregunta o estamos en la misma página? ¿Todo claro, profe? Gracias, César. Em, bueno, entonces ahora un efecto que no hemos considerado hasta ahora es que cuando esto pasa, el canal del transistor se va a volver más corto. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, la semana pasada, cuando estábamos hablando de nuestro transistor, y aquí teníamos nuestro drain y nuestro source, había un tiempo en el que el canal no se formaba completamente hasta, si este es tu source y este es tu drain, pues lo que va a pasar es que el canal, inicialmente cuando entras en saturación, el canal va a estar conectado completamente, pero mientras vas aumentando el voltaje, va a pasar que el canal se va a volver un poco más corto. Y esto, de hecho, lo comentamos la semana pasada. em, pero el punto es que si el canal se vuelve un poco más corto, esto va a tener un efecto en la corriente, que lo vamos a mencionar pronto. Eh, sí. Entonces, bueno, siguiendo con la clase. em, entonces, creo que hasta aquí llegamos la semana pasada que hablamos de, ok, ¿qué va a pasar con un transistor PMOS? Ok, entonces en este caso, ¿qué va a pasar con un transistor PMOS? Pues es el caso contrario, ¿no? Es decir, si aquí tu sustrato va a ser de tipo N, tu canal va a ser de tipo P, para que se forme un canal, quieres aplicar voltaje en la dirección contraria, ¿cierto? Es decir, vas a creer que tu voltaje en el gate, digo, en el sustrato, sea más grande que tu voltaje en el metal, o sea, en tu gate, etc. Esto, digamos, esta discusión queda como ejercicio para ustedes, pueden revisarla en algún libro del tema, etcétera, pero va a ser básicamente el mismo análisis que hicimos, serviría para, en este caso, recuperar las ecuaciones de corriente a las que estamos todos acostumbrados. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre PMOS? ¿Alguno tiene alguna pregunta de qué pasaría con el transistor PMOS? ¿O es más o menos claro que es la misma idea al final? Todo claro, profe. Ok, Todo claro. gracias. Ok, entonces ahora volviendo a hablar de saturación, ya dijimos que bueno, cuando el voltaje llega a este punto máximo, la corriente se satura, pero dijimos que eso era con VGS constante. Entonces ahora, ¿qué pasa si empiezas a cambiar VGS? Pues al final la corriente a la que llegas es un poco más alta y un poco más alta, y puedes hacer una gráfica en la que básicamente en función de tu VGS
graficas la corriente de saturación y vas a obtener esta parábola, ¿no? Es decir, mientras tu VGS no haya llegado a VTH, ¿ok? Mientras tu VGS no haya llegado a VTH, el transistor está en corte, o sea, no va a haber ninguna corriente. Y ya cuando pasas ese valor, la corriente va a ser de nuevo cuadrática. Entonces vas a tener una parábola, en este caso convexa o que se curva hacia arriba. Pero bueno, esto probablemente sirve como repaso para todos, pero la idea viene de ahí. Entonces ahora sí podemos hablar este efecto que se llama modulación de la longitud del canal, que es lo que estábamos hablando hace un segundo. Es decir, la corriente en el drain no es constante si empezamos a cambiar BDS. ¿Por qué? Bueno, porque se forma una zona de vaciado en la que, déjame añadir una página y hagamos este análisis de nuevo juntos en una página. Estábamos diciendo, básicamente, que si tenemos nuestro transistor, ¿ok? Entonces este era el source, este era el drain, y vamos a hablar de qué pasa cuando el canal se empieza a hacer más pequeño, ¿ok? Entonces dijimos que la longitud del canal es L, ¿ok? Y vamos a decir que esta longitud en la que se hace más pequeño, ¿ok? Vamos a decir que se llama delta L, ¿ok? La corriente de saturación que acabamos de decir cuánto es, dijimos va a ser un medio de beta por BGS menos BTH al cuadrado, ¿ok? Esta es la fórmula que estábamos utilizando. Ahora, pregunto, ¿cuánto valía este beta n? Bueno, dijimos que esto iba a ser un medio de la movilidad de los electrones por la densidad de capacitancia del gate por W entre L por BGS menos BTH cuadrado, ¿ok? Todos recordamos de dónde viene esta ecuación, ¿no? Es la ecuación de saturación de la corriente en saturación del transistor, ¿correcto? Sí, profe. Ok, entonces ahora, ¿qué pasa? Fíjense que aquí esta ecuación depende de L. Entonces, en este caso, en el que estamos teniendo que el canal se hace más pequeño, nuestra corriente en verdad va a ser, bueno, corriente de drain de saturación, pero bueno, para no cambiarle el nombre a lo que escribí arriba, vamos a tener que hacer un medio de mu por COX por W entre L menos delta L por BGS menos BTH al cuadrado. ¿Ok? Es decir, vamos a tener esta ecuación de corriente. Básicamente lo que estamos haciendo ahora es derivar cuál va a ser la nueva ecuación cuando, cuando este canal se hace más pequeño, cuál va a ser la ecuación de corriente. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es esto que tenemos acá de 1 entre L menos delta L. ¿Ok? A esto vamos a tratar de buscar una aproximación usando series de Taylor, ¿ok? Entonces esto lo voy a tratar de hacer rápido, pero no quiero como que pasar por encima. Ok, es decir, queremos hacer una aproximación utilizando la serie de Taylor de esta función y
vamos a utilizar algo de primer orden, ¿ok? Em, ok, entonces, disculpen, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer primero este, um, que este delta L es pequeño, ¿ok? Entonces vamos a ver esta aproximación cuando delta L está cerca de cero, ¿ok? Queremos que sea pequeño porque estamos diciendo, bueno, es verdad que se va a hacer pequeño, pero ¿qué tanto más pequeño? Bueno, vamos a suponer que no mucho más pequeño. Em, entonces, en este caso, vamos a decir nuestra función f de x es 1 entre L menos x. O sea, esta x tiene el papel de delta L, ¿ok? Entonces, f de 0 es 1 entre L, ¿ok? Y ahora pregunta, ¿cuál sería la derivada de esta función? Para los que no se acuerden cómo hacer derivadas, pues la manera más fácil es decir que esto es L menos x a la menos 1, ¿cierto? Entonces, derivada. Entonces es lo mismo que menos 1, ¿cierto? Por la función esta a la menos 2, por la derivada interna, que es menos 1. Entonces finalmente llegamos a que va a ser 1 entre L menos x al cuadrado, ¿ok? Y en este caso, como conclusión final, vamos a tener que la derivada evaluada en 0 va a ser 1 entre L cuadrado. No estoy parándome mucho a pensar en estas derivadas y qué sé yo. Simplemente quiero llegar al resultado final y decir, bueno, lo obtuvimos por una serie de Taylor y que más o menos sea claro. Muchas veces la gente como que ignora este paso y entonces no es claro de dónde vienen las aproximaciones que estás haciendo y qué sé yo. Pero bueno, entonces, de la aproximación de Taylor, de series de Taylor, sabemos que f de x va a ser aproximadamente f de 0 más la derivada en 0 por x, ¿ok? Más, y aquí vamos a tener algún término de segundo orden, ¿ok? Y en este caso, entonces esto es igual. Entonces ahora, ya finalmente, volviendo a nuestro delta L, bueno, todavía no, vamos a escribir esto. F de 0, dijimos que es 1 entre L. Entonces, 1 entre L más, aquí tenemos 1 entre L cuadrado, ¿cierto? Entonces, 1 más 1 entre L cuadrado por X. Y entonces ya, para terminar, llegamos a esta aproximación. 1 entre L menos delta L va a ser aproximadamente, disculpen, va a ser aproximadamente 1 entre L más delta L entre L cuadrado. ¿Ok? Em, mm, espero que no haya sido muy confuso, pero quería era decir de dónde obtuvimos esta aproximación. ¿Está más o menos claro hasta ahora o no? Si alguno tiene alguna pregunta, este sería el momento de decir, bueno, ¿por qué? Si no, a ver, estamos todos de acuerdo con esta aproximación. Está claro, profe. Sí, gracias, Osvaldo. Literalmente no es nada muy extraño, ¿no? Es simplemente decir que si tenemos una función, con la definición de derivada era justamente una aproximación que fuera lineal, ¿no? Y aquí tenemos una aproximación que es lineal
delta L, ¿ok? De todos modos, ya no vamos a volver a usar más series de Taylor, entonces todo bien. El punto era que dijimos que esta iba a ser nuestra corriente de saturación, ¿cierto? Y queríamos tratar de simplificar esta división, ¿ok? Entonces, según la aproximación que acabamos de hacer, esto va a ser un medio mu COX W, y ahora esto que está en azul lo estamos aproximando como 1 entre L más delta L entre L cuadrado. Esta es la aproximación que acabamos de hacer, ¿cierto? Acabamos de decir, bueno, esto es aproximadamente esto. Y bueno, ahora sí viene el resto de la fórmula. Disculpen, ¿alguna pregunta hasta este momento o todo bien por ahora? Si todo bien por ahora, Todo bien, profe. gracias, César. Ok, entonces ahora ya terminando, esto va a ser un medio de mu COX W entre L por BGS menos BTH cuadrado, ok, utilizando el primer término, más un medio mu COX W. Es como aquí tenemos, fíjense esto, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar una primera L y la voy a poner aquí. A ver, bueno, vamos a escribirlo así, W entre L por delta L entre L por BGS menos BTH cuadrado. O sea, aquí estamos todos de acuerdo que es lo mismo, ¿no? O sea, aquí teníamos delta L entre L cuadrado, es lo mismo que tenemos acá. Y ahora el punto es que todo esto es común, igual que esto, ¿ok? Em, entonces al final del día podemos sacar factor común. Y aquí al final nos va a quedar 1 más delta L entre L. ¿Ok? ¿Por qué? 1, porque todo esto dijimos que era común. Y luego delta L entre L, pues porque aquí tenemos este factor extra. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, y ya para terminar, ahora la siguiente aproximación. eh, La siguiente aproximación que vamos a decir es que este delta L entre L va a ser proporcional, es decir, alguna constante por BDS. ¿Ok? ¿Por qué? Porque bueno, si recordamos, lo que estábamos diciendo era, a medida que el voltaje entre drain y source se hacía más grande, ¿cierto? A medida que aumentábamos este voltaje, el canal se iba a hacer más pequeño. ¿Ok? Entonces nuestra aproximación es decir que qué tanto más pequeño se va a hacer es proporcional al voltaje entre drain y source, ¿ok? Por eso estamos diciendo que qué tanto se hace más pequeño va a ser proporcional al voltaje que estamos aplicando. ¿Todos me creen hasta ahora o alguno tiene una pregunta o le parece que esto tal vez no es verdad? Ya esto que está acá es una aproximación que estamos haciendo nada más. Profe, Bueno, una duda. entonces sí. Esa, o Sí. sea, se considera como una constante, es porque el delta L varía muy poco, inclusive con con voltajes VDS muy altos. ¿A qué te refieres, Osvaldo? O sea, lo de considerar delta L entre L una constante por VDS
es porque el delta L siempre va a ser como muy chiquito, o sea, no va a variar demasiado. No. Lo que es la aproximación que estamos haciendo es decir que, bueno, todo esto venía a raíz de que estábamos aplicando un voltaje BDS que estábamos haciendo cada vez más grande. Y la idea es que mientras más grande es este voltaje, este canal se hace más y más pequeño, porque inicialmente se está conectado completamente, ¿cierto? Pero a medida que aumentas tu VGS, el canal se empieza a hacer más pequeño. Y la aproximación es que qué tan pequeño se hace de manera proporcional, digamos, o sea, la aproximación es que delta L entre L, ¿ok? ¿Qué tanto más pequeño se hace el canal, pero en proporción a la longitud que tenía originalmente? La aproximación es decir que, bueno, este cociente, digamos, delta L entre L, es proporcional a qué tan grande estás haciendo tu voltaje. ¿Sí tiene sentido? Sí, sí, ya capté, profe. Gracias. No, de nada. O sea, sé que también, no sé si esta clase está siendo como un poco intimidante por todo lo que estamos hablando, pero em, es simplemente porque estamos hablando de transistores, etcétera, y la idea es entender un poquito las ecuaciones y cómo funcionan. Ya cuando terminemos esto, em, pues nos volveremos a hablar de circuitos y etcétera. Bueno, pero el punto final es que va a ser una constante por BDS, ¿ok? Este cociente va a ser una constante por BDS y ya para terminar a esta constante la vamos a llamar lambda, ¿ok? Es decir, vamos a tener algún lambda que es una constante de nuestro transistor que va a decir que ok, delta L entre L va a ser igual a lambda por BDS, ¿ok? Y ya utilizando esa última aproximación, por fin decimos que, bueno, la corriente en saturación va a ser un medio de mu COX W entre L BGS menos BTH al cuadrado por 1 más lambda BDS. ¿Ok? Entonces pregunto, ¿había alguno de ustedes visto esta ecuación antes? Probablemente sí, ¿no? Habían usado la ecuación de modulación de la longitud del canal. ¿Alguno de ustedes Sí, había... profe, esa de casualidad, para ver si recuerdo, era que el lambda estaba asociado al voltaje de Early, ¿no? creo que sí. Ok. Sí, bueno, y ahora, ¿por qué tiene este nombre? Esto que estamos hablando es modulación de longitud del canal. ¿Por qué tiene ese nombre? Bueno, porque básicamente lo que está pasando es que la longitud del canal, ¿cierto? Está cambiando. Pues de ahí viene el nombre, o sea, modulación de longitud del canal. Bueno, ese es el nombre de ese efecto. Ok, entonces ahora ya hablamos de esto. Voy a saltarme unas diapositivas porque hicimos esto algo diferente a como estaban en las diapositivas. Digo, si revisan incluso un libro, probablemente va a decir algo así, como que, bueno, la corriente entonces en saturación va a ser igual a esto, y entonces luego dicen, ah, de una vez va a ser igual a esto, pero nadie te dice de dónde viene esta aproximación, ¿no? Entonces ya sabemos que viene de una serie de Taylor, y ya luego esta fue la última aproximación que hicimos. Entonces, bueno, esta es la corriente en saturación cuando consideras modulación de longitud del canal. Y ya como último comentario, si se fijan, esta corriente, ¿cierto? Si ignoramos este último término, esta es la misma fórmula que teníamos antes, ¿ok? O sea, lo que hace el efecto este de modulación de longitud de canal, lo único que hace es, em, bueno, añadir este factor de 1 más lambda BDS. Em, bueno, entonces ahora, ¿alguno tiene una pregunta de esto antes de seguir? No, profe, todo claro. Profe,
Sí, ¿ibas a preguntar algo, Osvaldo? No, no, que está bien, profe, todo claro. Ok, gracias. Em, Ahora, operación de un transistor PMOS, pues es lo mismo que estábamos hablando antes, va a ser más o menos igual. Em, Esto, bueno, básicamente aquí es lo que veníamos hablando la semana pasada, de decir, no, usualmente, dependiendo de qué libro hayan venido estudiando, tal vez le iban a decir como que, bueno, si en verdad haces en un transistor de tipo PMOS, vamos a querer que VGS sea menor que VTH, pero entonces VTH va a ser negativo y se vuelve una especie de confusión grandísima. Al final, en esta clase lo que vamos a decir es que, mira, en un transistor PMOS, tú vas a querer que el voltaje en el source sea más alto que el voltaje en el gate. Entonces, al final, en vez de hablar de VGS, pues en el caso de un transistor PMOS, vamos a hablar de VSG, que ya veníamos hablando de esto antes, correcto. O sea, vamos a comparar VSG con un threshold que va a ser positivo. Entonces, bueno, nada nuevo por aquí, es lo mismo que ya veníamos hablando. Y como ejercicio pueden derivar cuál va a ser la ecuación de corriente de un dispositivo PMOS, ¿cierto? Puede ser el mismo análisis que ya hicimos. Em, si no, pues no hace falta tampoco. Probablemente ya conocen las ecuaciones, va a ser básicamente la misma ecuación, cambiando lo que hay que cambiar, ¿no? O sea, no va a ser VGS, va a ser VSG, etcétera. Em, bueno, entonces ahora un comentario es que si se acuerdan en la fórmula de la corriente, teníamos que era un medio, mu y un montón de cosas más, ¿no? Este mu es la movilidad de los portadores, ¿cierto? Entonces, en el caso de un transistor NMOS, vamos a estar viendo la movilidad de los electrones, vamos a llamarla mu n, y en el caso de un PMOS, vamos a tener la movilidad de los huecos, vamos a llamarla mu p, ¿ok? Si alguno de ustedes ya estudió dispositivos semiconductores, se pueden acordar probablemente de que mu n es mayor que mu p, ¿ok? Em, y si no, lo que quiere decir es que es más fácil que se mueva un electrón a que se mueva un hueco. Pueden revisar en el libro, etcétera, pero lo que nos importa a nosotros es que eso quiere decir que si todo lo demás es igual, es decir, para condiciones iguales, un transistor NMOS puede entregar más corriente que un transistor PMOS, ¿ok? ¿Por qué? Porque este factor mu que está multiplicando va a ser más grande en el caso del transistor NMOS. Entonces, eso puede ser un problema. ¿Por qué puede ser un problema? Porque si tenemos nuestro inversor, ¿ok? Si tenemos nuestro inversor, recuerden que estábamos diciendo que cuando se estaba cargando, cuando estaba cargándose nuestro output, estábamos pensando en un circuito que se iba a ver así. Y cuando se estaba descargando, estábamos pensando que íbamos a tener un circuito así. Ahora, ¿qué pasa? Esta resistencia, en este caso, viene del PMOS, ¿cierto? Y esta resistencia viene del NMOS, ¿ok? Ahora, lo que estamos diciendo es, ya estoy tratando de hacer zoom out, no sé por qué no funciona. Ajá. Ok, ¿a dónde voy? Si el transistor NMOS entrega más corriente que el transistor PMOS, entonces esta resistencia va a ser más pequeña, ¿ok? O sea, en este caso, lo que estamos diciendo es que Rn va a ser más pequeño que Rp. Es decir, esta descarga va a ser más rápida que
esta carga, ¿ok? Esta transición va a ser más rápida que esta transición. ¿Por qué eso puede ser malo? Pues bueno, esto puede ser malo porque entonces estás diciendo que una transición va a ser más lenta que la otra. Y al final del día eso quiere decir que tu compuerta, si estás diseñando para el peor caso, vas a tener que usar el delay que sea más largo, ¿no? En el caso ideal, y vamos a hablar de esto más adelante, nos gustaría que el delay en este caso sea igual al delay en este caso, ¿ok? Em, entonces, ¿qué pasa? Esto en principio es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque si esta resistencia es más pequeña, esta descarga es más rápida, nosotros no queremos que esto pase. ¿Cómo pudiésemos solucionar este problema? ¿Alguno tiene una idea? Creo que puede repetir eso último, por favor. Sí, o sea, estamos hablando de que si este transistor, el transistor NMOS, es más fuerte que el transistor PMOS, entonces la descarga va a ser más rápida que la carga, por decirlo así. O sea, la transición en la que tu output va de 1 a 0, ¿ok? O sea, el problema es que ir de 1 a 0 va a ser más rápido que ir de 0 a 1. Y esto es lo que estamos diciendo que no queremos que pase, ¿ok? Eh, ¿Por qué no queremos que pase? Bueno, y también es lo que más o menos les decía, queremos que sea nuestro circuito esté balanceado y hablaremos de esto más adelante, tal vez en 1 o 2 semanas, pero el punto es, ok, si nosotros queremos que esta transición sea igual de rápida, es decir, queremos que estas dos resistencias sean iguales, pero nuestro transistor PMOS tiene una movilidad más pequeña, ¿ok? Em, ¿Existe alguna manera en la que podamos arreglar esto? Como que tienen alguna idea de cómo pudiésemos hacer que estos dos transistores sean igual de fuertes. Profe, creo que variando la capacitancia, variando los capacitores, ¿no? O sea, pues variando los capacitores, pero ¿qué pasa? Es el mismo capacitor, ¿no? En ambos casos tienes el mismo capacitor C. Em, de todos modos, están viniendo con buenas ideas, pero recuerden que aquí había un factor de W entre L, ¿cierto? Este W va a ser el ancho de nuestro transistor y esta L va a ser la longitud del canal, ¿ok? La longitud del canal del transistor, usualmente no queremos modificar este factor, ¿ok? Entonces vamos a dejar esto con todo lo demás, pero el ancho del transistor sí lo pudiésemos cambiar. Pudiésemos hacer un transistor que sea más ancho. Es decir, básicamente vamos a decir que este transistor lo vamos a hacer más grande que este transistor. Y justamente como es más grande, pues va a ser capaz de manejar más corriente. Ahora, tal vez se pregunten, bueno, ¿qué tanto más grande? Pues al final del día, la corriente en el NMOS, sabemos que va a ser proporcional, ¿cierto? A la movilidad de los electrones por el ancho del transistor. Y en el caso del PMOS, pues también va a ser proporcional a la movilidad de los huecos, ¿verdad? Por el ancho del transistor PMOS, ¿ok? Y ahora, ¿qué pasa? Queremos que estas dos corrientes sean iguales, ¿cierto? Entonces, como que el resto de la fórmula va a ser igual, ¿cierto? Entonces las constantes van a ser las mismas. Al final del día, queremos que estos términos sean iguales. Mu n, wn sea igual a mu p, wp. Es decir, queremos que si hacemos wp entre wn, queremos que eso sea lo mismo que mu n entre mu p. ¿Ok? Si elegimos el ancho de los transistores para que cumplan esta ecuación, ¿ok? Si elegimos el ancho de los transistores para que cumplan esta ecuación, entonces ahora sí los transistores van a ser igual de fuertes y solucionamos el problema que teníamos. ¿Estamos todos de acuerdo?
Si tienen alguna pregunta, este es el momento para hacerla, digo, sin pena ni nada, ¿no? No, No, profe, profe, sí, todo está claro. claro. Gracias. Pero bueno, entonces ahora explicando un poco qué sería esto. Esto lo que quiere decir es que si aquí vas a tener, digamos, aquí tienes tu transistor, ¿ok? Vamos a decir que este es tu transistor PMOS, ¿ok? Y aquí viene tu gate, ¿ok? Vamos a decir que este sería tu transistor PMOS. Si ahora aquí arriba haces tu transistor, este es el transistor NMOS. ¿Qué pasa ahora con el transistor PMOS? Bueno, si nuestro transistor PMOS se ve así, ¿ok? Y decimos que, ya va. Esta longitud aquí va a ser nuestro WP, y esta que está acá va a ser nuestro WN, ¿ok? Esto se parece a la vista que estábamos hablando de los transistores desde arriba, ¿cierto? Si esto que está acá va a ser tu transistor NMOS y estás usando este ancho del canal, pues a la hora de hacer el transistor PMOS, vas a hacerlo más ancho. ¿Qué tan ancho? Bueno, de acuerdo a esto. Por ejemplo, usualmente eh, vamos a tener mu n entre mu p. Usualmente va a ser algo cerca de 2, ¿ok? Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero si es 2, ¿ok? Suponiendo que sea 2, entonces lo que quiere decir es que nuestro transistor PMOS va a ser el doble de ancho que nuestro transistor NMOS, ¿ok? Em, ok, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque ya ahora sabemos que a la hora de hacer un circuito, eh, si elegimos el ancho de los transistores de esta manera, vamos a tener un circuito balanceado, que como vamos a ver más adelante, es una cosa que queremos hacer, ¿ok? Entonces, de nuevo, ¿alguien tiene alguna pregunta o esto tiene todo sentido? Eh, Sentido, profe. Una pregunta con Ujú. respecto a, o sea, las reglas de diseño entonces se van a basar básicamente en cómo estén los PMOS, porque como que son los más anchos, ¿no? Los que ocupan más espacio. Entonces, como que Ah, el lambda ese se basaría en ellos. tú estás preguntando las reglas de diseño, estás preguntando por los DRCs, DRCs. Ajá. Em, no, o sea, en el sentido de los DRCs son igual de importantes los dos transistores, ¿cierto? Porque aquí también vas a tener silicio con diferentes tipos de dopantes, vas a tener el polysilicon que usas para tus gates, vas a tener cables pasando por arriba eventualmente. O sea, las reglas de DRC que son para garantizar que tu diseño va a salir bien, por decirlo así, tienes que aplicarlas en el caso del NMOS y del PMOS por igual. Em, Aquí lo que estamos diciendo es que para que nuestro circuito sea balanceado en términos de la duración de cada una de estas transiciones, vamos a querer que el transistor PMOS sea el doble de ancho, pero igualmente vas a tener que cumplir las reglas para los dos casos. De hecho, vamos a ver cuando hagamos la segunda tarea, que yo me imagino que va a ser en 2 semanas. Probablemente, o sea, probablemente para finales de la semana que viene ya tengamos esta tarea disponible. Vamos a ver y cuando hagan un inversor, eh, van a poner que el transistor PMOS sea el doble de grande. Y aquí lo que quiero decir es que esta es la razón por qué. La razón por qué hacemos el transistor PMOS el doble de grande em, es porque queremos que sea igual de fuerte que el transistor NMOS que está abajo, que entonces lo hacemos un poco más pequeño, ¿ok? Em, Déjame ver, por ejemplo, si les puedo mostrar a qué me refiero, para que no sea
simplemente un dibujo que añadí, ¿cierto? Si vemos las notas de la primera clase de introducción, ¿ok? Cuando estábamos viendo esta clase, en algún momento estábamos hablando de inversores, ¿cierto? Y dijimos que tal vez en este momento no estaba claro por qué, pero esto que está acá sería un inversor, ¿ok? Si te fijas en esto que estábamos diciendo que era el layout del inversor, el transistor NMOS es de menor ancho que el transistor PMOS, ¿cierto? Sí lo puedes ver aquí en este dibujo. Sí, sí. Y Ahora sí. y la razón es esa, o sea, ¿por qué este transistor es más pequeño que este? Ah, bueno, porque en principio los transistores PMOS son más débiles, entonces para que sean igual de fuertes, tengo que hacer que este sea más grande, ¿ok? Profe, tengo una pregunta. Ujú. En el layout, ¿cómo uno puede diferenciar entre el drain y el source? Am, pues al final la idea es lo que estábamos hablando antes. En el drain y source siempre vas a tener que la corriente tiene que ir, en el caso de un transistor NMOS, la corriente va a ir de drain a source, y en el caso de un transistor PMOS, la corriente va a ir de source a drain. Entonces, como este es un inversor, nos acordamos que ajá, aquí vamos a tener nuestra capacitancia. Entonces, en el caso de que queremos descargarlo por el transistor NMOS, la corriente va a ir en este sentido, ¿cierto? Si la corriente va a ir en este sentido, esto quiere decir que este es el drain y este es el source, porque este es el transistor NMOS. En el caso del PMOS, de nuevo, si aquí tenemos nuestro capacitor, pues vamos a querer, en este caso, cargarlo, la corriente va en este sentido, entonces en este caso este es el source y este es el drain. Si lo ves desde el punto de vista de este circuito, nosotros sabemos que esto es una compuerta CMOS, ¿ok? Entonces en este caso, usualmente si tienes un terminal del transistor conectado a VDD y es un transistor PMOS, pues también sabes que este va a ser el source. Entonces, bueno, este va a ser el source conectado a VDD, este va a ser el drain conectado al output, ¿cierto? Y aquí igual, este va a ser el drain conectado al output y este va a ser el source conectado a VDD, a tierra. Ahora, ¿por qué no te digo que siempre uses esta regla? Porque si te acuerdas, estudiamos con puertas como el pass transistor, ¿ok? Em, Cuando hablábamos de un pass transistor, era una cosa así, ¿ok? Donde poníamos dos transistores en paralelo para que fuese un switch, ¿sí te acuerdas? Em, César. Sí, profe. Pues en este caso vas a tener corriente que va a veces en este sentido y a veces va a tener corrientes que van en el otro sentido. Entonces la función de drain y source estaría cambiando según sea el caso, ¿no? No sé si esto responde la pregunta. Sí, profe. Es decir, hay que hacer un análisis completo más o menos porque directamente el layout no es decir, póngase que nada más el transistor solo, no se puede diferenciar. Pues no, en principio no hay nada, porque no hay nada que diferencia a este lado. Si te imaginas que no hay ninguna conexión aquí, ¿cierto? Imagínate que esta conexión no está y esta conexión no está. Tienes nada más estos metales de esta manera. Pues no hay nada que diferencie a este terminal con respecto a este terminal, ¿cierto? Eh, Vale, vale, ya entendí. sí, y al final del día tampoco lo puedes saber desde un esquemático. O sea, si haces un esquemático de un transistor, Eh, de nuevo, el esquemático en verdad representa esto, ¿cierto? El dibujo esquemático. O sea, al final del día, en esquemático, en layout o como sea, si quieres saber cuál es el source, cuál es el drain, tienes que ver cómo está la corriente, ¿no? La Claro. excepción que pudiese pensar es cuando tienes un transistor discreto, ¿ok? Cuando compras un transistor discreto, eh, cuando compras un transistor discreto, ¿qué pasa? Vas a tener tu transistor, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Ellos agarran el terminal del sustrato, lo conectan al source, ¿ok? Y esto, por decirlo así, rompe la simetría, ¿cierto? Porque ahora sí ya no es lo mismo un terminal que otro, porque es que el sustrato está conectado aquí.
Y entonces ahí sí ellos quieren que este sea el drain, este sea el source y este sea el gate. Pero es porque compraste un transistor discreto en el que tienes esta conexión. ¿Tiene sentido? Sí, profe, es que la pregunta siempre me surgía que como uno siempre ve el símbolo, el de la flechita, ese es el source, tenía la duda. Pero perfecto, profe, gracias. Sí, bueno, espero que sí que tenga sentido entonces. Y también Osvaldo, muy buena pregunta, por cierto. O sea, me parece que estuvo bueno que vimos el layout de verdad. Em, ¿Alguno tiene otra pregunta antes de seguir? Profe, pero con respecto a la tarea 1, usted no la ha montado, ¿verdad? Porque no salió No, nada de... Ok. no. Sí, lo primero que decía en la clase era que me disculpaba por eso, que todavía no la he puesto. Debería estar mañana, debería estar disponible mañana en la tarde. Em, y entonces sé que había gente que estaba preocupada por la fecha de entrega, entonces, como siempre les decía, la idea es ser flexibles y voy a tratar de dar suficiente tiempo, obviamente, pero la debería tratar voy a tratar de tenerla mañana en la tarde. A menos que pase algo raro, entonces estaría el jueves, pero no, la idea es que esté disponible mañana en la tarde. Em, y bueno, de nada, disculpen eso, pero no he podido terminar de prepararla. Sí, pero bueno, gracias por la pregunta, Osvaldo. No sé si tienen alguna otra pregunta. No, profe, gracias. Ok, entonces volviendo. Ah, sí, es que estas diapositivas la semana pasada me había faltado traducir las últimas. Em, entonces aquí tengo la misma clase, pero están todas las diapositivas traducidas. Entonces déjenme aprovechar para ir hacia allá. Ah, ok. Em, ok, quedamos aquí. Ok. Em, entonces ahora, hasta este momento, como que ya entendimos cómo funciona de manera simplificada, estudiamos cómo funciona un transistor, y entonces ahora, probablemente por lo que queda de esta clase y el jueves, o parte del jueves, vamos a estar hablando ahora de las capacitancias parasíticas de los transistores. Em, entonces probablemente se preguntan, ok, bueno, ¿por qué pasé tanto tiempo la semana pasada y hoy hablando de cuando tienes el circuito con una capacitancia aquí o una capacitancia aquí o lo que sea? La idea es, como ya vimos, que la potencia que nuestro circuito consume va a depender de la capacitancia que ponemos delante de nuestro inversor, ¿cierto? También como estudiamos la semana pasada, el tiempo de retraso, el tiempo que tarda una señal en en pasar a través de nuestro inversor, también va a depender de la capacitancia que tenemos acá, ¿ok? Entonces, por esas dos razones, pues la capacitancia que tiene nuestro circuito es muy importante, ¿ok? Em, de hecho, a ver, déjame añadir una página más, solo como para aclarar la idea. O sea, estábamos diciendo que si teníamos un inversor y una capacitancia, entonces estábamos diciendo que el delay tau, este delay tau, eh, va a ser proporcional a la capacitancia. Y también estábamos hablando que el poder, la potencia que consume nuestro circuito, también va a ser proporcional a esta capacitancia. ¿Ok? Entonces ya por ahí sabemos que esta capacitancia es muy importante. Entonces ahora pregunta, ¿de dónde viene esta capacitancia? Si yo tengo un inversor, ¿ok? Y este inversor, digamos que nuestro output pasa por un cable, ¿ok? Esto que está acá, vamos a decir que es un cable.
y llega a otro inversor, o puede ser cualquier compuerta, no tiene por qué ser un inversor, ¿no? Ahora, pregunta, si queremos pasar de esto, que es lo que vamos a tener en el layout, ¿cierto? En el layout vamos a tener algo así, y queremos pasar a este modelo que está acá, vamos a tener 3 componentes, ¿ok? Ya, disculpen. Nuestro primer componente, vamos a poner el más obvio primero, va a ser, quería utilizar otro color, va a ser la capacitancia de este cable, ¿cierto? Este va a ser el primer componente y, por decirlo así, el más obvio, ¿ok? Ahora, ¿qué va a pasar? Esta compuerta que está acá también va a tener capacitancia de entrada, ¿ok? Vamos a llamar a este, vamos a llamarlo Cin. Esta compuerta va a tener cierta capacitancia de entrada. ¿Y de dónde viene esa capacitancia? Ah, va a venir del gate de los transistores que forman esta compuerta, ¿ok? Y ahora, esta última compuerta también va a tener cierta capacitancia. Vamos a llamarla Cout por ahora, por falta de un mejor nombre, digamos. Pero a donde quiero ir es la capacitancia de nuestro dibujito de aquí arriba, ¿cierto? Esta capacitancia viene de 3 lugares diferentes. Viene de la misma compuerta. ¿Por qué? Porque, bueno, este terminal que está acá es el drain, ¿cierto? Va a ser si aquí vemos nuestro inversor, esto que está acá va a ser el drain de 2 transistores, ¿cierto? Este terminal que está acá es el drain de estos 2 transistores. Entonces van a haber capacitancias parasíticas en ese drain que van a generar una capacitancia aquí. Van a haber capacitancias en el cable que van a generar esta capacitancia. Y van a haber capacitancias en esta compuerta que van a generar esta otra capacitancia. ¿Ok? ¿Hasta ahora estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces si ese es el caso, la idea es que por tener estas 3 capacitancias, fíjense que 2 capacitancias van a venir de capacitancias parasíticas de los transistores. Es decir, los transistores que forman nuestra compuerta van a tener capacitancias parasíticas que van a aumentar la capacitancia que tenemos acá, ¿ok? Y ahora, aumentar esta capacitancia implica aumentar el consumo de energía y aumentar el tiempo que tarda nuestro circuito, es decir, nuestro circuito se hace más lento. Por eso, esta capacitancia quisiéramos reducirla. Es decir, quisiéramos reducir las capacitancias parasíticas de nuestros 2 inversores en este caso. ¿Ok? Entonces, como este es un tema tan importante, pues vamos a pasar probablemente una clase en total hablando de las capacitancias parasíticas en el transistor, comenzando por el gate. ¿Ok? ¿Tiene alguna pregunta hasta ahora o todo bien? Todo bien, profe. Ok. Entonces, la primera aproximación que vamos a hacer, ¿ok? Es que nuestra capacitancia en el gate va a ser W por L por COX, ¿ok? ¿Por qué? ¿De dónde viene esa aproximación? Pues recuerden que aquí en nuestro dibujo del transistor, ¿cierto? Si lo vemos desde arriba, aquí vamos a tener el ancho del transistor, ¿cierto? Y aquí vamos a tener la longitud del canal. Entonces ahora pregunto, ¿cuál va a ser el gate del transistor? Pues el gate en verdad estaba aquí arriba, ¿cierto? Aquí abajo se supone que tenemos óxido y dijimos que COX era la densidad de capacitancia, es decir, el área del gate es W por L y entonces la capacitancia es COX por W por L, ¿ok? Si todos estamos en la misma página, entonces ahora hay otros efectos que tenemos que considerar. Primero es que va a haber una capacitancia de sobreposición.
¿Qué significa esto? Que cuando vemos nuestro drain y cuando vemos nuestro source y nuestro drain, en este caso, si se fijan, siempre va a haber una superposición entre nuestra compuerta y nuestro source y entre nuestra compuerta y nuestro drain, que es lo que en este dibujo representarían estos rectángulos aquí, ¿ok? Entonces, por esta razón, vamos a tener una compuerta, una capacitancia que va no solamente desde el gate hasta el sustrato, sino va desde el gate hasta el drain y desde el gate hasta el source. Bueno, lo dije al revés. ¿Qué pasa? Aquí vemos que el canal se está formando así, ¿no? Eso quiere decir que la corriente está, los electrones están yendo en esta dirección y por lo tanto este es el source y este es el drain. Pero bueno, vamos a tener esa capacitancia. También vamos a tener cierta capacitancia que va a estar conectada al canal. ¿Por qué? Bueno, porque aquí vamos a tener nuestro canal y aquí vamos a tener nuestro gate. Entonces va a haber cierta capacitancia que va entre el gate y el canal, por decirlo así. Y también vamos a tener esta capacitancia de contacto que es proporcional a W, que tiene que ver con, bueno, es la... a ver, creo que va a ser la misma capacitancia de esta conexión acá. Esta capacitancia de sobreposición, que de nuevo va a ser proporcional a W. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora o todo bien? Todo bien, Todo profe. claro, profe. Ok, gracias. Entonces, ahora bueno, eso es lo que veníamos hablando. Había una animación en la que íbamos poniendo capacitores. Creo que esta capacitancia de contacto, ok, ya. Era esta. Es decir, si aquí tenemos nuestro source y aquí tenemos nuestro drain, y aquí estamos poniendo un metal, ¿cierto? Para hacer un contacto entre el source y cualquier metal que venga. Si se acuerdan, disculpen que salte, pero si se acuerdan de este layout, aquí tenemos un metal, ¿cierto? Esto es metal conectado al transistor. Este es el metal que hace la conexión desde el transistor hasta VDD. Aquí este metal hace la conexión desde el transistor hasta BSS, tierra. Y aquí este metal y este metal conectan el output con los respectivos transistores, ¿cierto? El punto siendo, vamos a necesitar una conexión aquí, ¿ok? Y entonces aquí vamos a tener un metal, aquí vamos a tener un metal, y aquí en el medio pues tenemos más metal correspondiente al gate, o en el caso de la tecnología que estamos usando, Sky 130, polisilicon. El punto es vamos a tener metal, polisilicon, metal, y ¿qué pasa cuando pones metal cerca de otro metal? Pues aquí también se va a formar una capacitancia, y aquí también se va a formar una capacitancia. ¿Ok? ¿Y por qué esta capacitancia es proporcional a W? Bueno, porque a medida que haces W más grande, vas a ir poniendo más contactos, y entonces este capacitor que se forma aquí entre estos dos metales, pues va a ser más largo. ¿Estaría claro? Sí, profe. Bueno, sí, buenísimo. Si estamos todos de acuerdo, em, entonces ahora vamos a estudiar un momento esta pregunta, ¿ok? La capacitancia, digo yo, ¿ok? Como que, o sea, por ahora vamos a ver, la capacitancia de nuestro transistor va a depender del estado en el que el transistor esté, ¿ok? Y entonces ahora la pregunta es, ¿en cuál de estos casos hay más capacitancia y en cuál caso hay menos capacitancia? Entonces es una pregunta difícil, ¿cierto? No estoy esperando que ninguno me diga. Digo, es una pregunta difícil si no han visto la respuesta antes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Recordemos por un momento, ¿ok? Cuando estábamos introduciendo todo este tema de transistores por primera vez, dijimos, ok, aquí tienes tu gate, aquí tienes óxido, ¿ok? Y aquí tienes tu semiconductor. Entonces,
dijimos que si mirábamos el voltaje VGS, ¿ok? Si mirábamos el voltaje VGS, que lo estábamos llamando en ese caso VGB, entre gate y sustrato o body, decíamos, bueno, vamos a hacer una gráfica. Aquí vamos a tener VGS y aquí vamos a tener la capacitancia del gate. ¿Qué pasa? Mientras nuestro voltaje VGS sea menor que VGB, estamos diciendo que no se ha formado ningún canal, ¿ok? Si no se ha formado ningún canal, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que por acá vamos a tener, digo, las cargas se van a estar acumulando aquí, ¿cierto? O sea, las cargas se van a estar acumulando por esta zona, ¿cierto? Entonces, el capacitor sigue siendo el mismo, va a ser, es decir, la capacitancia, vamos a decir, inicialmente va a tener un valor constante, ¿ok? Que era algo así como COX por W por L, ¿ok? Es decir, esta es la capacitancia de la que veníamos hablando. Aquí tenemos COX, depende del ancho del óxido, ¿cierto? Es el ancho del dieléctrico. No sé si alguno se acuerda de la fórmula de la capacitancia en un capacitor de placas paralelas, pues eso es lo que tenemos acá. Y entonces como las cargas se están acumulando aquí en el gate, y se están acumulando aquí en el semiconductor, entonces la capacitancia se va a ver como algo así, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? A medida que nos acercamos a VTH, ¿ok? A medida que nos acercamos a VTH, se va a empezar a formar un canal, ¿ok? Es decir, vamos a empezar a tener cargas acumulándose aquí. ¿Y qué va a pasar? Primero se va a acumular un poquito de carga, ¿cierto? Pero la siguiente vez que se acumule carga, vamos a decir que cargamos hasta acá, ¿ok? Si seguimos cargando, si a partir de este punto seguimos cargando, el canal se va a hacer más grande. Entonces la segunda vez que llegue carga, vamos a pintarlo de otro color, se va a empezar a acumular en esta otra zona, ¿ok? Entonces, ¿a dónde voy? Si seguimos cambiando el voltaje VGS, ¿ok? Si seguimos haciendo este voltaje más grande, la carga en el gate se va a seguir acumulando aquí. Pero en el semiconductor ya no se va a estar acumulando aquí en este borde, sino que se va a empezar a ir acumulando un poco más abajo, ¿ok? De esto estábamos hablando al comienzo de la clase pasada. Y entonces, si la carga se acumula aquí, pero aquí abajo se acumula un poco más abajo, lo que vamos a empezar a ver es que la capacitancia se va a ir haciendo más pequeña. ¿Por qué la capacitancia se va a hacer más pequeña? Bueno, porque a medida que aumentamos el voltaje, la distancia entre las dos placas se hace mayor. Y entonces la capacitancia en ese momento se va a hacer más pequeña. ¿Por qué? Si aumentas la distancia, la capacitancia se hace más pequeña. ¿Estamos todos en la misma página hasta ahora? Sí, bro. Entonces, ¿qué va a pasar? La capacitancia se va a ir haciendo cada vez más pequeña y más pequeña, ¿cierto? Y más pequeña. Pero también estábamos hablando la semana pasada que va a llegar un punto en el que el canal va a llegar a un ancho máximo, ¿ok? Va a haber un punto en el que nuestro canal va a llegar hasta cierto ancho máximo, ¿ok? Aquí no se lee lo que intenté escribir, así que déjenme volver a escribirlo. Va a llegar un momento en el que no, bueno, tal vez usar H no fue la mejor idea, ¿no? Porque no me refiero, esto no es el ancho del transistor, este es la profundidad, ¿ok? La profundidad del canal va a llegar hasta cierta profundidad máxima, ¿ok? ¿Y qué va a pasar cuando llegues a la profundidad máxima? Que si sigues acumulando cargas, entonces ahora las cargas van a volver a acumularse aquí arriba, porque ya el canal no se va a estar haciendo más pequeño,
Digo, no se va a estar haciendo más grande, ¿ok? De nuevo, esto es todo una simplificación, obviamente, ¿ok? No estamos haciendo, esto de nuevo es una simplificación, ¿ok? Si quieren, ahorita les voy a dar una referencia donde hablan con más detalle de esto, o pueden revisar su libro favorito de dispositivos semiconductores, pero intuitivamente, esto lo que quiere decir es que al llegar a cierto punto, la capacitancia va a volver a ser el valor que teníamos inicialmente. ¿Por qué? Porque ahora las cargas van a estar volviéndose a acumular aquí cerca. Entonces, ahora, ¿este análisis tiene más o menos sentido para ustedes hasta ahora? Sí, profe. Sí, gracias, César. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Si vemos el caso que está aquí a la derecha, ¿ok? Vamos a analizar los tres diferentes casos. Bueno, comencemos con el primer caso en el que nuestra entrada va de 0 a 1, ¿ok? Es decir, aquí tenemos un voltaje de 1 voltio o lo que quieras, VDD, y aquí tenemos 0 y 0, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que tu BGS va a ser relativamente grande, ¿cierto? Vas a estar más o menos en esta área, ¿ok? Tu capacitancia va a estar aquí arriba, ¿ok? Ahora, si vemos este caso, pues aquí tienes tu VG va a estar en 1 voltio, tu source va a estar en 0, tu VGS va a seguir siendo 1 voltio, es decir, estás más o menos otra vez en esta zona, ¿ok? Ahora, ¿qué va a pasar en este caso? Aquí tu VG va a ser 1 voltio, tu source va a estar igual en 1 voltio, tu VGS va a ser 0. Bueno, este dibujo que hice pareciera indicar que vas a estar acá, pero es porque hice el dibujo mal, en verdad vas a estar acá. Eh, Creo que es porque había un offset en esta gráfica, de hecho déjenme moverme hasta acá. Ajá, esta es la gráfica que estaba intentando hacer. Creo que la razón es que tenía un offset de BGS. Esto que yo puse acá de BTH, creo que ha debido ser cuando el voltaje vale 0. De todos modos, bueno, no vale la pena seguir discutiendo esto. Si vemos esta gráfica, la gráfica se va a ver así y como referencia pueden leer este libro. Está gratis en internet, aunque está en inglés. Pero bueno, la idea es que la capacitancia empieza siendo COX, después va disminuyendo mientras el canal se va formando y a partir de cierto punto vuelve a ser alta porque el canal llega a su ancho máximo, ¿ok? Em, Creo que la razón aquí por qué lo dibujé hacia la derecha, creo que es porque he debido de mover todo esto hacia acá y decir que este iba a ser 0, pero bueno. El punto es que cuando estás en este caso, tu BGS vale 0, ¿cierto? Entonces, en verdad, estás en este punto, tu capacitancia va a ser más pequeña, ¿ok? Es decir, aquí vas a tener capacitancia relativamente alta, pero aquí la capacitancia va a ser más pequeña. Entonces, por eso es que este caso que está acá, de los tres, es el que tiene menos capacitancia. ¿Estamos todos en la misma página hasta ahora? Sí, profe. Disculpen Sí, la profe. confusión de esta gráfica, pero sí, disculpa. César, creo que ibas a decir algo, ¿no? No, profe, que había quedado más o menos clara. Que quiero leer un Ah, poquito más para ver más a fondo, pero sí. sí. Sí, no, definitivamente lean este análisis y de nuevo yo no soy un experto en dispositivos semiconductores y esto es simplemente una simplificación, pues básicamente, pero de manera intuitiva, pues la capacitancia va a ser menor acá porque vas a estar en esta zona, pues. Em, Ahora, quedan dos casos. Estamos diciendo que la capacitancia aquí va a ser más grande que la capacitancia aquí. Esto es un poco más sutil, la explicación, pero básicamente la razón es, vamos a dibujar el transistor, ¿ok? Em,
si dibujamos nuestro transistor, y ahora aquí ponemos source y drain, ¿correcto? Ahora, ¿qué va a pasar? Fíjense que en este caso, BSD es 0, ¿cierto? El voltaje de source a drain es 0 y BGS es 1. Es decir, vamos a tener un canal y aquí no hay ningún voltaje, ¿cierto? Entonces, como vamos a tener un canal formado, eh, pues básicamente vamos a tener un canal aquí formado, ¿ok? Ahora vamos a ver el segundo caso. En este caso, BGS es 1, es decir, vamos a tener un canal formado, pero BDS también es 1. Es decir, en nuestro canal se va a ver así. Por lo mismo que estábamos hablando de modulación del canal. De hecho, ni siquiera se va a ver tan así. Se va a ver así porque va a estar un poco... Vamos a tener el efecto de modulación de longitud del canal, del que veníamos hablando, ¿ok? Entonces, hasta ahora estamos todos de acuerdo en que este caso se va a ver así y este caso se va a ver así. Sí, profe. Pues resulta que si estamos en este caso, la capacitancia va a ser menor que en este caso por dos razones. La primera es que aquí vamos a tener menos área, ¿cierto? Que aquí. Entonces como que el área intuitivamente, de nuevo, una manera simplificada de pensarlo es que aquí vamos a tener menos área, por decirlo así, que acá. Entonces esta capacitancia esperaríamos que fuera más pequeña que esta. De nuevo, esta es una explicación intuitiva, súper simplificada, pero más o menos da una idea de por qué pudiésemos esperar este resultado. ¿Estamos todos de acuerdo? Digo, ¿tienen alguna pregunta o está más o menos claro por qué? Está claro, profe. Sí, porque ya cuando llegaste a este punto se supone que tu canal ya está formado con la longitud máxima. No es como que se van a seguir acumulando cargas aquí abajo. Ya veníamos hablando de que las cargas se iban a seguir acumulando aquí. Pero ¿qué pasa? En este caso, aquí ya no hay canal. Es decir, las cargas que vienen a tu canal no se van a estar acumulando aquí, porque aquí ya no hay canal. Se van a estar acumulando aquí. En cambio aquí tienes toda esta superficie para acumular carga. Por eso en este caso la capacitancia va a ser un poco menor comparada con este caso. Entonces, bueno, no es una pregunta obvia, ¿no? ¿En cuál caso hay más capacitancia? Y de hecho, de nuevo, esta respuesta que les estoy dando está súper simplificada, pero el punto que estamos resaltando es que la capacitancia que ves en el gate va a depender del estado en el que esté el transistor. De hecho, aquí vas a tener menos capacitancia y aquí vas a tener capacitancias tal vez más similares, pero aún así esta va a ser menor que aquí. Entonces, no sé si estamos todos de acuerdo. Si alguno tiene una pregunta, dígame, y si no, podemos terminar la clase aquí. Profe, yo tengo una duda, pero es más como una curiosidad, ¿no? O sea, no es parte de esta parte de lo... Si la modulación del canal, o sea, si ese delta L existe y por ahí no hay como el canal, eso no afectaría como no me acuerdo cómo es que se llama, que es el símbolo de micro, o sea, la velocidad de los La electrones, movilidad. movilidad. Exacto, porque no es más como difícil moverse por ese espacio donde no hay canal. Lo que pasa es que esta zona que se forma acá, porque vas a tener un campo eléctrico relativamente grande, ese campo eléctrico va a seguir empujando a los electrones que pasan por ahí, los vas a seguir empujando para que lleguen al drain. De nuevo, si quieres una explicación en mucho más detalle, no es una cosa que sea súper sencilla de explicar. O sea, la explicación de por qué pasa eso es parecida a cuando tienes un diodo. Porque un diodo al final es una juntura PN, ¿no? Y igual vas a tener portadores moviéndose de un lado a otro. ¿Y por qué pasa eso?
Y la respuesta, hasta donde tengo entendido, es el campo eléctrico que se forma, a pesar de que no hay canal, se sigue formando un campo eléctrico. Pero una respuesta más detallada, más interesante, pues te tendría que recomendar que lo busques en el libro. De hecho, el libro que les recomendé hace poco de Neamen, recuerdo que es sencillo de leer y explica relativamente bien todo esto. Te recomendaría como que revises ese libro. ¿Y alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta? Incluso tú, Osvaldo, digo, alguna otra cosa. Como ya la clase terminamos aquí por hoy, pero si tienen cualquier pregunta que quieran hacer. Entonces, a la hora de diseñar el circuito, tú tienes que tener muy en consideración la capacitancia del gate, porque esta puede cambiar como tal. Am, pues, o sea, tienes que tener en cuenta que va a cambiar dependiendo del estado. Em, Usualmente quieres hacer un análisis del peor caso, entonces pensarías, bueno, ¿cuál va a ser la capacitancia en el peor caso? Y diseñas con esa capacitancia en mente, y entonces luego tu circuito pues va a ser mejor de lo que lo diseñaste, ¿no? Porque lo diseñaste pensando que siempre vas a estar en el peor caso. Em, pero es interesante tener esto en cuenta como que para entender qué está pasando en verdad. Si en algún momento eh, tal vez estás haciendo una simulación que te da un resultado que tal vez no entiendes por qué salió así o de una manera diferente, pues entender este tipo de detalles te ayuda en ese tipo de análisis. Es decir, tal vez para una primera aproximación no utilizarías esta información, pero ya luego si empiezas a ver resultados más detallados, empiezas a mirar simulaciones y entonces ves por qué unas cosas se comporta de una manera que tal vez no es lo que estarías esperando. Tal vez es por detalles como esto que en ese caso serían más útiles. No sé si eso responde a tu pregunta, Jacobo. No, no, sí, era lo que, o sea, me llamaba mucho la atención. Sí, no, muy buena pregunta, gracias.